Muy buenas gente, yo soy Loveril King y madre mía la nueva super web que voy a mostrar en este vídeo. ¡Qué brutalidad! En este vídeo os voy a enseñar la plataforma social gaming que nos va a permitir jugar y chatear online a juegos retros y modernos sin descargas y, como todos queremos, gratis. Una web que permite jugar juegos retros y modernos dentro de salas online públicas o privadas con un límite de hasta 8 jugadores, pudiendo crear las salas tú mismo o unirte a las de otros jugadores, y puedes socializar con otras personas usando cámara y micrófono. Pero si no te gusta la idea no pasa nada porque puedes desactivarlos, la decisión es tuya. Los únicos requisitos para poder jugar son cualquier PC con cualquier navegador instalado, más conexión a internet y cuenta de Google o email para iniciar sesión. Y en dispositivos móviles creo que también se puede, aunque está en fase beta y lo están mejorando. Bueno chicos, vamos a ver cómo usar esta suculenta web, pero antes permitirme recomendaros dar un like, suscribiros y activar la campana, porque en este canal suelo traer información muy valiosa sobre tecnologías recientes, como por ejemplo crear audios con voces de personajes de animes, descargarlos y enviarlos por WhatsApp de una forma muy sencilla. Así que si os interesa os dejo el vídeo aquí en la esquina superior derecha. Y ahora sí, vamos a ver cómo conectarnos a esta web y cómo usarla, esta majestuosa web. Bueno chicos, vamos a abrir en nuestro navegador favorito de cualquier PC. Os supongo que en vuestro dispositivo móvil también funcionaría, aunque dicen que está en beta y que todavía lo están mejorando. Dicho esto, vamos a escribir en nuestro navegador jam.gg y nos vamos a meter en la primera página. Aseguraros de que la web en la que estáis es la misma en la que me encuentro yo. Y bueno, aquí estamos en la web, como veis tiene una interfaz muy molona. Si bajamos un poco nos dice juega con tus amigos gratis desde tu navegador a juegos retro. Vamos a bajar un poco más, aquí nos dice que tienen un buen catálogo de juegos retro y que está en constante actualización, es decir que con el paso del tiempo van a meter nuevos juegos. Nos dice de jugar con nuestros amigos creando una sala, invitándolos con un solo clic, y de socializar con gente nueva, de hacer tratos para los creadores y desarrolladores con ellos. Por aquí nos dejan su Discord y un boletín de noticias para que nos suscribamos y ellos nos enviarán a nuestro email nuevas noticias sobre su plataforma. Vamos a hacer clic en Juega Ya. La primera vez que vosotros hagáis clic en Juega Ya os pedirá registraros con una cuenta de Google o con una cuenta de email. Yo en mi caso usé una cuenta de Google falsa para que no aparezca mi nombre en esta web, para proteger mi privacidad por si acaso. A vosotros os lo recomiendo también, pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Y aquí tenemos pues por arriba los juegos que están en tendencia, más abajo los juegos que hemos ido jugando recientemente, los tipos de juegos. Por aquí tendríamos para socializar, este no sé muy bien lo que es, dice que es una sala abierta con el micrófono cerrado, para descubrir nuevos juegos y para competir. Por aquí nos dice los juegos que se han ido añadiendo recientemente, juegos multijugador, de plataformas, de disparos. Y bueno, lo único que tendríamos que hacer pues sería hacer clic en el título que nos interesa y podríamos unirnos a una sala creada por otros jugadores para jugar con los jugadores que estén dentro de la sala, o crear nuestra propia sala. Entonces yo voy a usar este juego como ejemplo para este vídeo. Me interesa crear una nueva sala para hacer el vídeo más rápido y no me interesa ahora mismo que se meta más gente a jugar conmigo, así que para este vídeo la voy a hacer privada. Pero si vosotros la configuráis en pública o en privada, pues aquí a la derecha veis que podéis configurar el micrófono y la cámara. Por defecto creo que viene desactivada, la podéis desactivar antes de entrar en la sala, activarla a vuestra conveniencia.
y la primera vez os pedirá permisos de micrófono y cámara. A mí la primera vez me los pidió y yo los rechacé porque yo de momento no voy a usar la cámara ni el micrófono. Luego si no más tarde pues le daré permiso, pero por el momento no. Y para configurar la sala pues en idioma de chat pondríamos nuestro idioma por preferencia escribiéndolo. En el modo de juego pues social, para socializar, para descubrir nuevos juegos, pues haríamos clic en la que mejor nos viniese, y en la descripción de la sala no hace falta poner nada, lo podéis dejar vacío. Yo la voy a crear privada y haréis clic en entrar a la sala. Por aquí a la derecha, como veis, os dice las teclas con las que jugar al juego. Vamos a esperar a que cargue y aquí tenéis el botón para volver a mostrarlas. Pues disparar con la S, la D no sé muy bien para qué es, moverse con las flechas del teclado, presionaríais intro, suele ser para el botón enter, sería el botón de start, SS, y ya estaría jugando por aquí la nave. Para disparar con la S empezaría a controlar a mi personaje. Y nada chicos, este ha sido el vídeo por hoy, espero que os haya gustado y si es así pues ya sabéis chicos, dejad un fuertísimo like, suscribiros y activar la campana. Eso ha sido todo por hoy, yo me despido, un saludo y adiós.